¿Qué te pasa? Me duele la barriga. ¿Puedes ir a la escuela? Sí, creo que puedo. Entonces, vámonos. Te espero, afuera. Antes, voy al baño rápido. Está bien, pero date prisa. Aquí está el baño. Espero que mi dolor de estómago desaparezca. Después de ir al baño. 5 minutos después. Eso no ayudó con nada. Todavía me duele la barriga. Irene, ya tardó bastante en el baño. Irene, vamos. Si no, llegaremos demasiado tarde. Ese era papá, debo darme prisa. ¿Te sientes algo mejor? No, ir al baño no me ayudó en nada. ¿No quieres ir al médico? No, tengo un examen de léxico. Vale, entonces vamos. ¿Cuándo empezó tu dolor de estómago? Empezó ayer anoche. No debía haber comido tantos dulces. Sí, deberías comer más frutas. ¿Puedes recogerme más tarde? Sí, solo llámame. Bueno, hemos llegado. Espero que tu dolor desaparezca, querida. Sí, también yo espero lo mismo. Buena suerte con el examen de vocabulario. Gracias, papá. Adiós. Hola Irene. Hola, Paula. ¿No estás bien? No, me duele la barriga. Que te mejores pronto. Gracias. ¿Estudiaste para el examen? Sí, algo. Entonces vamos a entrar a la clase. El señor Hernández seguro estará ahí. Bueno, son las 8 en punto, comenzamos la lección. Mi dolor sigue empeorando. Como se anunció hoy, escribiremos una prueba de vocabulario. Como se anunció hoy, escribiremos una prueba de vocabulario. ¿Cuánto cuenta la prueba para nuestra nota? ¿Cuánto cuenta la prueba para nuestra nota? 20% para la última nota. No puedo soportarlo. Estoy repartiendo la prueba, ahora ya no se habla más. Estoy repartiendo la prueba, ahora ya no se habla más. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenéis 20 minutos, ¿tenéis más preguntas? Sí, yo. Sí, Irene, dime. ¿Puedo ir al baño? No, tuviste la oportunidad antes de clase. Pero tengo que ir urgente. Puedes ir después de la clase. Son solo 20 minutos, puedes hacerlo. Entonces, podéis cumplir con la prueba, buena suerte. Entonces, podéis cumplir con la prueba, buena suerte. 5 minutos, después. Oh, no, no puedo aguantar más. Necesito tirarme un pedo urgente. Por favor, no, eso sería una vergüenza. Tal vez puedo tirarme pedos en silencio. Tengo que probar. Irene, se tiró un pedo.
No, ese, no fui yo. Ahora apesta aquí. ¡Qué asco! Dejadme en paz, sois malos. Deberéis de estar avergonzados. Esta no es la forma en que tratáis a vuestra compañera de clase. Esta no es la forma en que tratáis a vuestra compañera de clase. Siguen escribiendo el examen, yo voy a ver a Irene. Irene, esto le puede pasar a cualquiera. Estoy tan avergonzada. Es mi culpa, debería haberte dejado ir al baño. Es mi culpa, debería haberte dejado ir al baño. Quiero ir a casa. Por favor, vuelve a la clase. Pero los demás se van a reír de mí. No lo van a hacer, solo déjame un momento. Irene volverá a entrar, espero que os disculpéis. Irene volverá a entrar, espero que os disculpéis. De lo contrario, llamaré a vuestros padres. ¿Me he expresado claro? Sí, señor. Bueno, traeré a Irene de vuelta ahora. Bueno, todo está arreglado. ¿Quieres volver a entrar? Bueno, todo está arreglado. ¿Quieres volver a entrar? ¿No se reirán de mí? No, no te preocupes. Espero que sean agradables. Ok, entonces, volveré a entrar. Irene ha vuelto, ¿tenéis algo que decir? Lo siento. Yo también, pido disculpas. Ahora, tenéis que terminar el examen hasta el final. Dale me gusta al vídeo y suscríbete para aprender más español.